El Gobierno de la Tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es el Gobierno de la Tarde, esta es la Z101, son las 3 en punto. Andrés Telemateo, que se excusa por el día de hoy, José Luis Mendoza, Eduard Núñez y todo el equipo de la Z101, Francis en los controles, Francis Villalona, todos les damos la bienvenida a este espacio de debate y además de discusión de ideas y de discusión de todas las informaciones que han sido noticias hasta el día de hoy. Buenas tardes para José Luis Mendoza y buenas tardes para Eduardo Núñez. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuestras radio oyentes y a quienes nos siguen en las redes sociales. Bueno, el saludo cordial a todos y hemos pasado un mediodía, digamos hasta ahora, bastante cálido, calor y humedad aquí en el Gran Santo Domingo y como es normal, el circuito de las calles colapsado. Si no tiene que salir, no lo haga y si tiene que hacerlo, hágalo con paciencia. Si es pasajero, no le toca conducir, busque qué leer, busque un dispositivo móvil, póngase unos audífonos y escuche el Gobierno de la Tarde, vaya informándose, trate de relajarse. Es una experiencia estresante para mucha gente todos los días. El solo hecho de trasladarse a su lugar de trabajo o sus lugares de trabajo, muchas veces en plural, para quienes hacen 2 jornadas en lugares distintos. Y quienes anexo a 1 o 2 jornadas de trabajo, luego le agregan una de estudio. Porque también hay que decir, hay de todo, hay tantos ejemplos de jornadas y de rutinas que uno de verdad a veces no comprende cómo la gente saca las fuerzas para hacerlas. Y eso, poniéndome en lugar, obviamente, porque me tocó estar ahí metido en las voladoras, allá en el palo de la cotorra o en el último de los asientos que uno tiene que pararse cada vez que un pasajero se queda, lo cual es bastante fabuloso porque todas las leyes de Murphy se aplican. Resulta que todo el que está atrás de usted se queda antes. No puede ser distinto. Tratar de, vamos a sumarle a usted un poquito en esta jornada, además de las noticias que muchas veces no son buenas, por lo menos que nuestros análisis le puedan ayudar a desestresarse un poco. El día a día aquí, en esta ciudad, yo pienso mucho en por qué hay tanta violencia. Y es que hay demasiada tensión también acumulada entre la gente cuando después de 6, 7, 8 horas en esta selva de cemento, usted le suma un roce entre 2 vehículos, un choque frontal, un carro rayado, óigame, más el penoso arrastre. Un atraco, un asalto, un golpe en la calle, que te choquen, cualquier. Además, la falta de dinero, me escriben. No, totalmente, pero es más. Acaba de poner el ingrediente. Te escriben en Twitter aquí que si a ti eso no te irrita. No, es más. ¿Por qué los otros están en la calle braceando? Es por la falta precisamente de recursos. Nadie tiene los trabajos por gusto ni por estética. Jamás. Los tiene porque tiene que completar una canasta familiar cara, con un poder adquisitivo que está, entre otras cosas, frisado hace años. Así que nada, nuestro deber es informarles, concientizarles, como hablábamos con Eduardo antes de entrar aquí, tratar de hacerles pensar, pero sobre todo, si se puede, tratar de aportarle algo a ir desestresándose y ir botando esa tensión que acumulamos cada cierto tiempo. Usted, Eduardo, ¿qué lo irrita? ¿A mí? Sí. Bueno, muchas Usted no tiene pinta de que le falta el dinero. No me diga, Yulisa. Pero te irrita. Claro. Yo sé que te irrita. El sonido de un tenedor en un plato. No, también, pero usted está equivocado. A cualquiera. Ustedes están equivocados. Yo soy un ciudadano de este país y no todo en la vida es material. No, pero no es de eso que estamos hablando. A mí me irritan, por ejemplo, el tránsito. Me irrita la falta de dinero, porque yo no estoy aquí por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo quisiera vivir en Suiza o en Estados Unidos, leyendo, viajando. Pero en Estados Unidos, bueno, depende, porque hay que levantarse a las 4 de la mañana. Pero estoy obligado a trabajar y yo soy también, José Luis. Yo soy una víctima del pluriempleo. Yo trabajo en mi oficina, trabajo aquí, trabajo en la universidad, en la escuela del Ministerio Público, en el doctorado, etcétera, etcétera, etcétera. No, esto no es fácil para nadie. Casualmente, todos los que nos juntamos en esta cabina terminamos siendo lo mismo. Tenemos 3 o 4 complicaciones, 3 o 4 trabajos, varias situaciones particulares de tipo profesional, pero eso es lo que nos hace ser así de inquietos y necesitar tener una vía de escape, y esta es nuestra vía de escape precisamente. Vamos a darle lectura al primer boletín informativo del día de hoy.
Cortesía de nuestro diario Z Digital. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que se reunió anoche, consideró que en la celebración de sus primarias abiertas solo deberían votar aquellos que están inscritos en su padrón y los apartidistas. Así lo explicó a Z Digital Héctor Olivo, secretario de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana, quien dijo que dicha solicitud se hará a la Junta Central Electoral. No quiere que le voten los de otros partidos. Decidió el Comité Político ayer solicitarle a la Junta Central Electoral que quienes optaron por el padrón cerrado irse a primarias con padrón cerrado. Ese listado de miembros los retiren del padrón general. Entonces van a votar, de ser así, 2 veces. Bueno, eso era lo que le temían los otros cuando se quería aplicar las primarias abiertas para todo el mundo, ¿o no? La presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, calificó este martes como una canallada los cuestionamientos que le hizo ayer el Procurador General Jean Alain Rodríguez durante su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. En declaraciones a periodistas, Germán Brito dijo que se trató de una violación al debido proceso y una canallada, porque el reglamento dice las formas en las que deben presentarse las objeciones. En su turno de preguntas ayer, el procurador leyó 2 cartas que dijo les fueron enviadas de manera anónimas. La primera de las cuales se refería a presuntos encuentros de la magistrada con el exministro Víctor Díaz Rúa, uno de los acusados en el caso de soborno y corrupción Odebrecht, lo que ésta no pudo negar. El voto de los jóvenes podría definir los comicios generales que celebrará la República Dominicana en el 2020, según un estudio del Observatorio Político Dominicano que señaló que los electores de entre 18 y 35 años representarán el 40,2% del padrón electoral en dichas elecciones. De acuerdo con los datos presentados en el estudio, el perfil del votante dominicano de cara a las elecciones generales del 2020, de 2010 a 2018, el padrón electoral registró un incremento de más de 1 millón de votantes, alcanzando en septiembre pasado 7.340.868 votantes, de los que el 52% son mujeres y el 40,2% jóvenes de 18 a 35 años de edad. Hasta aquí las informaciones que usted puede ampliar a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra red de plataformas de redes sociales con el usuario @Z101 digital. También usted puede hacerlo interactivo y chatear con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Z Digital. Y más adelante abriendo nuestras líneas telefónicas a las que también usted puede tener acceso sin costo. Hacemos nuestra primera pausa. Al regreso venimos con los análisis y los comentarios de todo el equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, son las 3:10 y en este momento sí comenzamos con los comentarios y las interacciones. Hay un estudio que se ha publicado de los 80 países más poderosos. República Dominicana ocupa una posición entre esos 80 países, pero no comáis ansias, que se lo voy a decir casi. El medio US News publicó la lista de los países más poderosos del mundo, que también son los que dominan constantemente los titulares de noticias, preocupan a los diseñadores de política y dan forma a los patrones económicos globales. Sus políticas exteriores y presupuestos militares son rastreados religiosamente y cuando hacen una promesa, al menos algunos en la comunidad internacional confían en que la cumplirán. Las clasificaciones de los mejores países del 2019, formadas en asociación con BAB Group, una unidad de la compañía de comunicaciones de marketing global BMLI, y la escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, se basan en una encuesta que solicitó la participación de más de 20,000 personas de 4 regiones para asociar a 80 países con atributos específicos. Explica la publicación que no hubo cambios este año en los 9 primeros países considerados como los más poderosos. Los Estados Unidos, que se percibe como el país más poderoso, tiene la economía más grande del mundo y el mayor presupuesto militar. Gasta más de 610,000 millones en equipos militares y personal en 2017.
El país es un líder en la llamada guerra contra el terror. Es con mucho el mayor contribuyente a la OTAN y consolida las alianzas al entregar miles de millones de dólares en ayuda militar a naciones de todo el mundo. Los Estados Unidos gastan un poco más de 35.000 millones en ayuda económica y casi 15.000 millones en ayuda militar. Eso al menos gastó en 2017. Rusia y China, los próximos dos países considerados como los más poderosos, se encuentran entre los 4 principales gastadores militares del mundo. Los 3 primeros puestos son de Alemania, el Reino Unido, Francia y Japón, países que tienen grandes economías y que dan grandes cantidades de ayuda internacional. Israel y Arabia Saudita, que ocupan los puestos 8º y 9º respectivamente, gastan un mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto en gasto militar que los Estados Unidos. Corea del Sur avanzó un lugar y redondea los 10 principales. En América Latina, sin embargo, el más poderoso es Brasil, que en el listado de los 80 aparece en la posición número 30. La historia de Brasil, como ustedes saben, está llena de turbulencias económicas que van de un auge a otro, y su cultura es un crisol de culturas que tradicionalmente ha dado la bienvenida al mundo. Brasil es uno de los principales destinos turísticos. Sin embargo, el país desde el siglo XXI enfrenta serias cuestiones relacionadas con la pobreza, la desigualdad, la gobernabilidad y el medio ambiente, dice el reporte. México aparece en el puesto número 38 en el estudio global, es el segundo más fuerte de la región. Le sigue Colombia en la posición 50, Argentina en la posición 55, Panamá en la 62, oigan esto, Guatemala en el 64, Ecuador 65, Perú 66, Chile 67 y República Dominicana en el puesto 69 por encima de Costa Rica, que tiene 72, y Uruguay, que tiene 74. ¿Ustedes qué opinan? Estamos entre el listado, por lo menos. ¿Qué dicen por ahí? Que hablen de ti, aunque sea malo, pero que hablen. No, y lo que no se mide, no se sabe si mejora, se estanca o retrocede. Empezar a medir el resultado de cualquier política es una acción valiente, no importa que usted empiece mal. Por eso aplaudimos aquí cuando se decidió acceder al informe PISA y aunque se saliera en el subsuelo de la tabla, si eso se iba a tomar como un punto de referencia para comenzar a mejorar, para que en una próxima medición se pudiera notar un estadio de avance, bueno, pues lo vamos a aplaudir. Las dudas que uno tiene es de si vamos en el camino a lograrlo, pero el primer paso para cambiar la realidad es estudiarla, es conocerla. Saber de qué punto de partida usted arranca en el tema corrupción, transparencia, educación, salud, infraestructuras. A mí me gusta darle mucho seguimiento a algunas cuentas precisamente que son, entre otras cosas, lo que hacen es publicar información justo de esos organismos que se encargan de estudiar esas realidades. Y es interesante, no todos son igual de exactos, no todos tienen variables que sean tan claras, por eso a veces cuando hay países con niveles parecidos o cercanos, muchas veces la diferencia es el contexto, pero que quede claro que sí, las cosas deben medirse para a partir de ahí hacer diagnósticos. Recuerdo cuando en nuestra propia América Latina, una presidenta, populista como ella sola, decidió que en su país no se iba a medir la pobreza porque ella decía que eso estigmatizaba. No, lo que estigmatiza es pretender cubrir eso con una sábana de buenas intenciones y de corrección política y olvidarse de que eso está ahí, que usted no lo vea o decida no verlo o ponerse unas anteojeras, no lo va a cambiar. Eso fue Cristina Fernández de Kirchner, que desde aquí mucha gente aplaudía sin saber el enorme problema que estaba generando y el enorme retroceso, sobre todo cuando esas mediciones finalmente tuvieron que hacerse, producto de que usted primero tiene que gobernar, entre otras cosas, sabiendo la situación de sus gobernados, y luego está el tema de ser signatarios de acuerdos con organismos internacionales que precisan de ese manejo estadístico, puesto que usted luego cuando va a solicitar préstamos o cualquier tipo de inclusión en programas internacionales, pues también tiene que generar ese tipo de apertura. Sí, mira, el primer paso para resolver un problema, cualquier problema, es reconocer que se tiene el problema. Pero bien, si yo tapo la pobreza, si yo tapo la corrupción, si yo tapo la delincuencia, lo que estoy tapando es la realidad. Y eso hace que mis acciones sean divorciadas de aquellas situaciones que yo quiero solucionar. Además, para cualquier política pública sea eficiente, usted tiene que saber qué está pasando a nivel
nivel social. Yo no me puedo cerrar a las estadísticas, no me puedo cerrar a lo que realmente está aconteciendo, que es lo que hemos discutido muchas veces aquí entre el aumento de la criminalidad y la percepción de la criminalidad. O sea, hasta que no lleguemos a un punto en el cual levantamos cifra negra, en el cual sabemos cuáles son los delitos que realmente llegan a los tribunales, además de eso, cuáles son los delitos, y comparamos sobre todo los datos de la policía, del Poder Judicial y del Ministerio Público, jamás vamos a tomar una política pública eficiente en contra de la criminalidad, porque al final no sabemos con qué estamos peleando. Así mismo es. Por cierto, hablando de criminalidad, el jefe de la policía ha dicho que no hay información recibida sobre una banda puertorriqueña. Ustedes recuerdan que aquí se habló de una famosa banda puertorriqueña que le había dado muerte es rapero, José Luis, rapero, reggaetonero Kevin Fred. Bueno, cantaba el tipo de música urbana que se conoce como trap. Suena raro, pero sería trapero. Sí, sí, sí. Y de aquí se colindó también algún tipo de vinculación con el supuesto empresario de Punta Cana de este fin de semana, que le dieron muerte cuando salía de su casa. Hay algunas versiones, inclusive información reciente, que vinculan a este empresario a otro tipo de negocios, tal cual no me voy a referir en este momento. Sin embargo, a lo que sí tenemos que llegar es al punto de que se han hecho varios cuestionamientos de si se trataría de la misma banda de puertorriqueños. Días anteriores el DNI había dicho que no, que tenían información, que estaban dando un seguimiento. Y entonces luego la policía dijo que no tenían información ninguna de lo que había estado sucediendo, sino que ellos habían sido notificados para el arresto de estas personas. Pues hoy lo que dice el jefe de la policía es que, como él dijo la última vez, no se ha recibido información directa de la Fiscalía de Puerto Rico ni de nada de eso, como se ha visto en algunos periódicos, que la información es la misma, que se trabaja con información de dos tipos, a partir de una denuncia o a partir de un conocimiento de un hecho. Y ya ahí lo dejó. Lo cierto es que en República Dominicana nosotros hemos tenido algunos crímenes, hablando de criminalidad, tal como ustedes lo han mencionado, que han llamado la atención, y se habla, inclusive lo han dicho las autoridades, no nosotros, que aquí hay bandas internacionales que se han vinculado a venezolanos, colombianos, y ahora de manera novedosa se habla de bandas puertorriqueñas que podrían estar en República Dominicana, en nuestro territorio, asesinando por encargo, como serían entonces estos dos casos de confirmarse que ciertamente esto haya sido cierto. Pues la policía dice que no hay información sobre que esta banda esté en República Dominicana, aunque ya se han vinculado los dos famosos asesinatos a puertorriqueños, a este tipo de ciudadanos internacionales, pero de que estén aquí o no, nosotros, según lo que dice el jefe de la policía, no tenemos garantía. Lo cierto es que el DNI dice que sí, la policía dice que no, y mientras tanto, usted cuídese, no vaya a ser que usted se encuentre en el medio de un fuego cruzado para que se confirme la información con usted como víctima. El tema es el sicariato en el mercado internacional y la República Dominicana. Mira, a mí la apertura de mercado trae eso. A mí lo que realmente más me preocupa es nuevamente la contradicción de información entre dos organismos de seguridad. Eso da la impresión de una política criminal que no tiene rumbo. Es decir, ponerse de acuerdo si aquí hay una banda de Puerto Rico o no, debe de ser algo muy sencillo. Viendo las entradas. Bueno, ya yo iba a eso. Claro, es algo muy sencillo realmente. Usted toma en migración, porque por algún sitio entraron, o los puertos, no sé dónde sea, cuántas personas entraron, ven a las personas que tienen detenidas, le pide el testimonio, recoge indicios probatorios, y a partir de eso usted establece, mire, este caballero entró en enero, salió en febrero, ¿a qué vino? ¿Qué hizo? ¿Con quién se juntó? ¿Será que es tan difícil? Que no, señores, por favor, para entrar a un país es necesario pasar por uno de sus puertos, no se necesita, a menos que haya una frontera terrestre. No se necesita un erudito en investigación. O sea, usted determinar si hay una banda realmente o no para organismos de seguridad y para organismos de investigación no es un ejercicio difícil. Bueno, pero parece que hasta el momento lo ha sido. Lo cierto es que aquí, si como la gente sale, puede entrar, entonces yo me sentiría preocupada.
porque si como se han fugado ciertos reos importantes, Quirinito y demás hierbas aromáticas, José Luis Mendoza y Eduardo Núñez, si como se han fugado esos individuos, los otros han llegado también y tenemos nombres célebres de personas que estaban aquí, criminales, narcotraficantes confeso, que han llegado a República Dominicana y nos enteramos después, meses después de estar aquí. Entonces, yo no dudaría que ciertamente nosotros podamos tener visitas indeseables y que todavía la información no esté confirmada. Lo que sí yo me pregunto es cómo nosotros seguimos recibiendo gente de la cual no sabemos nada. Cuando tú vas como dominicano a otro país, tú tienes que atravesar por un departamento de inmigración que está en todos los aeropuertos con esas unidades que ustedes bien conocen, que te averiguan el pedigrí en cuestión de minutos, pocos minutos. De hecho, ese registro ni siquiera nosotros tenemos que tenerlo por algo muy sencillo. En Puerto Rico, ellos tienen un registro de cuáles son las bandas y cuáles son los miembros. Claro. Entonces, algo muy sencillo. A las autoridades de Puerto Rico, que son nuestros aliados, usted le pide la lista que ellos tienen. Los indicios, la sospecha. Mira, por favor, permítanme su lista. Yo quiero comparar si la persona que se encuentra en su lista han entrado, el del Interpol, por ejemplo. Cierto, una acotación. Pero no todo el mundo está en el Interpol. No, con claro respecto que no. a quienes han escapado de Puerto Rico y han venido a la República Dominicana estando en conflicto con la ley allá y presuntamente para seguir delinquiendo aquí, es bueno hacer una salvedad, que me acordé, incluso es una corrección a mí mismo. No todos acceden por las vías más regulares. El ferry. La entrada, la entrada vía lancha directamente. Sí, pero cuando tú vienes por el ferry tú tienes que hacer aduana. Claro, la entrada pura y simplemente vía lancha. Y de ahí a cualquier atracadero privado, a cualquier área donde se pueda atracar. Pero no son la mayoría. No son la mayoría, pero estoy hablando de gente que por moverse en el mundo del crimen organizado, y esencialmente el del narco, manejan los volúmenes de dinero suficientes para hacer ese tipo de operaciones. Es decir, también esa es una vía que es importante tomar en cuenta, porque no siempre se da por la usurpación de identidad, porque está el tema de las huellas, no hay forma. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero en cuanto a lo que mencionaba Yulisa, hay que tener en cuenta algo. El tema del registro no lo tenemos que hacer nosotros. Se lo pedimos a Puerto Rico y comparamos cuáles de esos miembros de banda han entrado efectivamente por cualquiera de los departamentos de migración de aquí, y ya ahí nos hacemos una idea si hay presencia de bandas o no. Así es, pero ahí se nos plantea a nosotros la discusión de siempre, la que tomamos y dejamos por temporadas. ¿Qué tan difícil es hacer este cruce de información? ¿Qué tan difícil es que lo que se hace con nosotros y con otros en puertos internacionales y aeropuertos se pueda hacer con los que llegan aquí? Inclusive, cuando tú estás en migración, cuando tú llegas a una unidad de migración, ellos hasta te pueden devolver independientemente de que tú tengas visa, independientemente de que tú hayas aterrizado en su territorio. Sí. Si la información que tú presentas o la que ellos tienen en su sistema no es convincente, no es tan seguro de que tú te vas a devolver, lo primero, o de que tienes buenas intenciones, simplemente te devuelven. Sí, y de hecho es correcto, porque hay que entender algo. La visa, el permiso de entrada, cualquier relación así de entrada o salida de un país, no es un derecho, es un privilegio que el país otorga a personas que no son ciudadanos. Es decir, eso puede ser revocable en cualquier momento. Bueno, sí. Otra cosa es que hemos planteado en diferentes ocasiones por qué aquí no se elimina el tema del ticket de $20, los famosos $10, $20 que se pagan en el aeropuerto para que la gente pueda entrar sin necesidad de una visa. Ciertamente, recuerden que ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido algunos listados de acuerdos que se han hecho recientemente en los que los dominicanos no van a necesitar visa para viajar a esos países. Entiéndase, Chile, Argentina, Brasil. ¿A Kazajistán necesitamos visa o no? José Luis. No tengo la menor idea. No, pero no te rías porque es real. El canciller hizo un acuerdo con un sultán, un presidente. No, es un presidente de un dictador suelo, pero yo creo que está entre el grupo de países sí con el cual. Yo realmente no entiendo para qué se hace un acuerdo con Kazajistán, pues yo no sé si habrá algún dominicano allá. O si habrá alguna relación económica importante. Aunque es un país grande, ojo, no es una economía mínima ni pequeña, ni es un país que está en guerra, ni nada por el estilo, aunque por el nombre solo pareciera,
Pero países como ese que he mencionado, como otros, Brasil inclusive. Está Qatar también, donde podemos ir sin visado. Sin visado, sí. Vamos a ver. República Lo de Dominicana Qatar es un no poco más necesita antiguo, visa. yo creo. El ministro de Cultura y Deportes de Kazajistán, Aristanbek Mohamediul, oh, qué bien se me da el árabe. ¿Mohamed qué? Mohamediul. Y el canciller Miguel Vargas suscribieron un acuerdo de cooperación turística para fomentar y mejorar esfuerzos y actividades de instituciones profesionales, bla, 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 bla. Vamos a ver si esto dice algo sobre pasaportes, sobre visados. No, pero a medida que nosotros nos alejamos de Occidente y nos dirigimos a Medio Oriente, Lejano Oriente, aparecen menos dominicanos, ¿eh? Eso hay que tener en cuenta. A eso me refiero. Entonces, ya los países de, Digo, óyeme, los países hay de Medio dominicanos en Oriente, todas de partes. Asia, eso creemos nosotros. Hay dominicanos en el mundo. Pero yo cuestionaría la presencia, por ejemplo, de un dominicano en Irán o en ¿Por qué? Yemen. Es muy En extraño Yemen. porque Yemen está en guerra civil. O, qué sé yo, en Sri Lanka, por decir algo. No estamos tan dispersos como pensamos. Bueno, hace unos días un amigo nuestro, el señor Miguel Llenas, estaba de viaje en Sri Lanka. Nos contó un poquito de su experiencia. Hoy está llegando a Nigeria. Él tiene un trabajo que es itinerante en el mundo y desde los Emiratos Árabes sale hacia una parte de ellos. Y bueno, sí es bastante curioso lo que dices. Hay lugares donde yo por eso entiendo que las relaciones con un país, más allá de la presencia o no de una comunidad dominicana, lo primero es el intercambio. Claro. O sea, hay intercambio comercial, después habrá intercambio de cualquier otro puede otro haber tipo. intercambio estudiantil. Mira, eso es interesantísimo. El ejemplo de Qatar es bueno, porque Qatar de hecho tiene una embajada o un consulado aquí. Sí. Y tienen presencia. Pero Kazajistán, no sé, no creo. Bueno, mientras tanto hay un acuerdo ahí firmado el 9 de junio del año 2017, o el 8 de junio, mejor dicho, de ese año. Y esa gira que hizo el canciller Miguel Vargas Maldonado, que le llevó a varios países, pues incluyó el hecho de que Qatar en esa misma fecha suprimiera la exigencia de visado a los dominicanos para visitas de fines turísticos con estancia de hasta 90 días. Eso, buscando la información de Kazajistán, pues bueno, aparece pero eso. a lo que yo me refiero es cuando digo que República Dominicana ha hecho diferentes acuerdos para que los dominicanos necesiten visa en menos países. Hay varios de Centroamérica. Sí. Eddie Alcántara. Los que no le gustan a relaja Eddie, mucho El Salvador, con, Honduras, sí, Guatemala. Honduras y Guatemala. Colombia Que por qué en Sudamérica nosotros necesitamos no visa. establecemos el mismo nivel de relaciones con los países, los que no necesitan visa para los dominicanos, pues que sus ciudadanos no necesiten visa también. Pero ¿y los demás por qué no? Nosotros tenemos aquí entrando todo tipo de delincuentes, Bueno, ciudadanos buenos y malos, una turistas época- buenos y malos. Sin embargo, Hubo una época donde el pasaporte dominicano no tenía mucho valor. Lo que pasa es que como se abusó de eso y se falsificó tanto y se abrió la puerta a una mafia extraordinaria, bueno, pues los demás países, sobre todo los de mejor condición económica, pues comenzaron a colocar unos controles. pero lo hubo que una época en pasa la es que el- no solo lo falsificaban los delincuentes, algunos consulitos dominicanos lo No, falsificaban por ahí es que comienza. también, Por ahí ¿eh? que era que comenzaba Y todo. si no, pregúntenle al amiguito que le dieron el nombramiento para Haití. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:31. Ayer nosotros hablamos de manera extensa de lo que había sucedido con el interrogatorio de Miriam Germán Brito, la magistrada de la Suprema Corte de Justicia, y como ustedes saben, pues aquí hablábamos nosotros en la pausa, antes de entrar al aire, que últimamente, no importa lo que pase en República Dominicana, todas las situaciones están dividiendo al país entre los malos y los buenos. Y resulta que con cada cosa que está sucediendo, la ciudadanía está muy atenta a la política y se exacerba de una manera muy rápida. En esto ha ayudado el acceso que tiene la gente sin discriminación a las redes sociales, en los que todos podemos decir lo que queremos sin tener ningún tipo de censura más que la de las 140 caracteres que te pone el sistema de Twitter o los que te da tu Facebook o tu Instagram. Si usted tiene una cuenta de eso, usted puede decir absolutamente lo que usted quiera. Si tiene acceso a la cuenta de un medio de comunicación, como lo tienen ustedes aquí a través de Z Digital, por cierto, saludos a todos los que nos escriben aquí, que nos hacen unas menciones muy bonitas, nosotros se lo agradecemos todo. Usted también puede escribir lo que usted quiera. Claro. Sin embargo, ¿de qué manera está reaccionando la sociedad con cada cosa que asume de acuerdo a su punto de vista particular? Ayer, esto fue un debate muy interesante. ¿Por qué? Porque se evidenciaron cosas con las que usted puede estar a favor o en contra, la forma de hacerlo, lo que se le preguntó, la respuesta que ella dio, etcétera. Usted tiene todo el derecho y el libre albedrío de estar de su lado o en su contra. Sin embargo,
El solo hecho de que usted pueda tener un juicio de valor y hacerlo público, eso tiene un peso en la sociedad y eso dirige la balanza hacia un lado o hacia el otro. Evidentemente que la gran mayoría, aunque había personas que estaban a favor de lo que había hecho el representante del Ministerio Público, la gran mayoría estaba en contra. Y hoy, luego de todo lo que sucediera, inclusive la magistrada Germán dijo que el procurador es un canalla, que eso había sido una canallada y una violación al procedimiento. Hoy, la jueza Katia Miguelina Jiménez Martínez ha emitido una carta donde ella presenta renuncia a ser evaluada, o sea, se sale del procedimiento por el que ya había sido propuesta, por el que ya se habían sometido unos documentos para ella volver a formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Pues ella hoy ha renunciado a esas aspiraciones en esta carta que ha enviado al Consejo Nacional de la Magistratura para ser evaluada por ese organismo. En solidaridad lo ha hecho con su colega Germán Brito por considerar que a la magistrada se le dio un tratamiento irrespetuoso, vejatorio y humillante, además de violársele el debido proceso, dice ella. Katia Miguelina Jiménez Martínez, una jueza con quien usted puede estar de acuerdo en muchos de sus escritos, en muchas de sus sentencias, estar de acuerdo con lo que ella dice o no. Sin embargo, a mí me parece que es una persona a quien no hay muchas cosas que criticarle. Quizá usted pueda tener una opinión particular, la mía es esa. Pienso que el sistema se pierde de tener a Katia Miguelina en la Suprema Corte de Justicia y es lamentable que ella se haya sentido vulnerada por lo que en la entrevista que se le hizo a la señora Miriam Germán. Hay otras que se entrevistaron también y otros que no corrieron con la misma suerte, que no se le hicieron las mismas preguntas, pero en este caso la magistrada Katia Miguelina Jiménez entiende que no hay garantías para que a ella también no le violen el debido proceso y que no se trate de la misma manera. En cuanto a la magistrada Katia Miguelina y su posición, debo decir que la conozco su ejercicio, he hablado con ella, creo que es una magistrada ejemplar, respeto muchísimo su posición, respeto también muchísimo que haya mostrado solidaridad con su antigua compañera, porque me parece que en algún momento tanto ella como la magistrada Germán pertenecieron al mismo tribunal penal. También agregar que la magistrada Katia Miguelina es actualmente juez del Tribunal Constitucional. Si mal no me equivoco, le quedan 2 y algo de años en este puesto. Y 2 cosas a resaltar de la carta que envió la magistrada Katia Miguelina. También voy a aprovechar para hacer algunos aclarando sobre en dónde se han subsumido las preguntas que se realizaron ayer a la magistrada Miriam Germán. El primero de estos puntos es el siguiente. Se ha venido discutiendo sobre la base del artículo 26. Yo mismo en el primer momento pensé, lo que aplica es el artículo 26. No obstante, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las objeciones y reparos en función del artículo 26 son cuestiones procesales previas. Son procedimientos previos a la fase de entrevistas. Es decir, el mismo artículo 26 establece: las objeciones y reparos presentadas deberán ser decididas antes de iniciar la etapa de vistas públicas. Entonces, la justificación o la negación de la actuación del Consejo Nacional de la Magistratura en función del artículo 26 es, conforme a lo que establece el reglamento, incorrecta. La pregunta subyacente o la verdadera pregunta es si el discurso utilizado ayer para entrevistar a la magistrada Miriam Germán es un discurso posible, es un discurso que se puede hacer en función de la competencia que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura o pertenece a las facultades discrecionales que ciertamente tienen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Con esto, en mi opinión, hay que tener cierto cuidado. Habiendo establecido en primer lugar que no se pueden subsumir en el artículo 26 porque las objeciones son cuestiones previas, habría que pensar, y aquí repito, que si esa facultad discrecional que tienen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura de hacer preguntas, también incluye como forma de discurso la posibilidad de realizar acusaciones o denuncias penales. Eso es muy importante porque, ojo,
donde haya una acusación, donde haya una denuncia penal, donde a mí se me esté imputando un tipo penal, también debe de reconocérseme o dárseme la oportunidad de defenderme. No es que no se pueda hacer, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Si se hace cuando se me imputa un tipo penal, eso, en mi opinión, naturalmente, no va incluido dentro de la posibilidad de discurso que tengan los miembros. De hecho, se ha comparado mucho con el caso de los Estados Unidos, lo cual es una muy buena comparación, pero hay que tener en cuenta... con Brett Kavanaugh. No, pero no solamente con Brett Kavanaugh, cogieron a Brett Kavanaugh porque ese es el reciente, pero recuerden, quienes naturalmente ya tenían conciencia para esa época, al principio de los años 90, el juez Clarence Thomas y Anita Hill. Anita Hill. Claro, todo el mundo lo recuerda. Anita Hill fue secretaria o asistente del juez Clarence Thomas y lo acusó de varias formas y en varios momentos de haber cometido agresiones sexuales, insinuaciones sexuales, acoso, cosas que no voy a repetir ahora. Pero una vez ella realiza la acusación, el Senado la toma y le dice y le permite al juez Clarence Thomas: defiéndete, prepárate, y coordina otra vista, creo que para 2 semanas posteriores, una semana después. Lo mismo con Brett Kavanaugh, que no, luego de las acusaciones de violación sexual, también me parece, y creo de ingesta de alcohol, se le da un periodo para que pueda defenderse de esa denuncia, de esa acusación. Hay que recordar algo. Todo proceso en la República Dominicana, todo proceso de la República Dominicana se encuentra imbuido, se encuentra influido por el artículo 69 de la Constitución, que es el debido proceso. Cuando yo hago una imputación penal a la otra persona, obligatoriamente hay que darle la oportunidad de defenderse. Y esto no es algo fortuito. Mi examen es totalmente jurídico. Mira, si al final del día el Consejo Nacional de la Magistratura va a dictar un acto administrativo diciendo quiénes serán jueces y quiénes no. Pero si durante el proceso se verifica que hubo discriminación en contra de un magistrado, que se le violó alguna garantía fundamental, sea Miriam Germán o no sea Miriam Germán, ese acto administrativo que sale del Consejo Nacional de la Magistratura podría estar viciada de nulidad por violación a la Constitución de la República. Mira, hay un artículo que es el 4. Ese es habla otro de punto. obligaciones, prohibiciones, inhabilitaciones, la parte íntima e incompatibilidades. La parte íntima hay que resolverla a puerta cerrada. Exacto. El artículo 78, que habla de las obligaciones, se dice que son obligaciones de los funcionarios del Ministerio Público la siguiente, y te vas al inciso 7, que dice: guardar la debida reserva sobre los datos, documentos e informes de carácter confidencial que lleguen a tu conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. O sea que también esto se podría razonar como que no era técnicamente una objeción, que al enviársela a la Procuraduría General de la República en esa condición de procurador, la obligación era precisamente mantener la reserva. Ahora, previamente, ¿cuál era la necesidad de no notificarlo? Si de todos modos se iba a evidenciar. O sea, yo dije esta mañana, y creo que lo voy a repetir de una manera quizás un poco más amplia, que para mí esto hay que analizarlo en forma y fondo. ¿Por qué? Porque tú no puedes emitir simplemente un juicio diciendo que eso está mal porque se trata de Miriam Germán y que es sexismo y que es abuso de género y que es violencia, porque si se lo hubiesen hecho a otra que tiene mala fama, si se lo hacen a Wilda, ¿ustedes se acuerdan de Wilda Reyes? Si se lo hacen a Wilda Reyes y le mencionan el dinero ¿cómo se llama?, del regidor de Pedro Brán, si le mencionan el avión del Banco Peravia, si le mencionan la Torre Atiemar, aquí la gente estaría aplaudiendo y dando brinco. Por eso. Si se lo hacen a Soto, y entiendo que se le debió preguntar por qué se ha iniciado una cacería de bruja con el Departamento de Investigaciones, la Inspectoría del Poder Judicial, que han sacado a 3, uno de ellos, Contralor de la jurisdicción inmobiliaria, otra de ellas, una investigadora, y en tercera persona, pero no menos importante, el director de ese departamento. ¿Por qué? Porque evidenciaron una transacción comercial de más de 5 millones de pesos que se dio entre un juez de la Suprema Corte de Justicia
y un imputado en un caso judicial que hablaba de sicariato, que fue condenado posteriormente inclusive, y se dio en momentos en el que el juicio ya se estaba debatiendo, según lo que ha evidenciado Acento, las documentaciones que nos llegaron por otra vía, según los datos que se han hecho públicos en más de un medio de comunicación. Yo soy de particular posición que las discrepancias que se dieron ahí se le debieron dar con todos. Si usted habla de los bienes patrimoniales de un juez, ¿por qué no háblela de todos? Claro, ¿por qué no hacer una línea general? En pocas palabras, en pocas palabras, el tema con el Consejo Nacional de la Magistratura, en parte lo explicó Fafa muy bien en su comentario el día de ayer, cuando resumía y decía, de los famosos 3 poderes en los cuales se separa el Estado, como lo conocemos, ¿verdad? 2 los elegimos por voto directo, congresional y ejecutivo. Y consideramos que el Poder Judicial es tan importante, tiene unas características tan interesantes, que tiene que elegirlo lo mejor de los otros 2 poderes. En ese sentido, se instruye el Consejo Nacional de la Magistratura, antes lo elegía el Senado nada más, y se daba una situación terrible, y el Consejo Nacional de la Magistratura no debe tener una ronda ni de agasajos, ni de felicitaciones No, pero a eso es que ellos van a que lo inquieran, a que le pregunten. Exacto. O sea, entonces, no es que sea, que no debe, por supuesto. No es a recibir halagos. No debe ser ilegal, sí no debe ser justo. No debe, obviamente, bordear ni romper sus propios reglamentos. En eso tiene razón toda la gente que ha estado mandando los reglamentos y los fragmentos del reglamento. En eso tiene toda la razón del mundo. Ahora, lo importante aquí es, y yo lo decía ayer y lo voy a mantener, es el tema de la vara de medir. Yo digo y lo sostengo, que pienso que mucha de la gente que se ha rasgado las vestiduras, sobre todo porque tiene que tener siempre una pose que sea atractiva a la mayoría de la gente, no hubiera reaccionado igual tratándose de otros jueces. Claro, eso es una cosa. No. Segundo, fuera de esa afirmación que yo hago, que es totalmente subjetiva, lo que hay que exigir es igualdad en el trato. Igualdad en el trato dentro de los reglamentos. Que se haga sentir a cada uno de esos jueces que en su condición de servidor público, como dijo la propia magistrada Germán, se le tenga que requerir información que haga sentir confianza, tanto en nosotros los ciudadanos como en teoría en quienes le están juzgando. Sí. Si eso funcionara así, y por eso siempre se cita el caso estadounidense, aunque no venga al caso, óyeme, uno lo vería más a menudo, lo vería con más frecuencia, estaría acostumbrado a que fuera así de ácido. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Estamos hablando de lo que sucedió ayer y continúa sucediendo hoy, porque diversas reacciones se han mantenido sucediendo después de aquellas entrevistas que hoy continúan, por cierto. Anoche se entrevistó a Soto, antes se había entrevistado al magistrado Moscoso Segarra, una persona que ustedes ya conocen. Vi a Moscoso decir que la justicia no es populismo y que no se puede juzgar de acuerdo a lo que la gente quiere. Vi a Soto decir algo similar. Sin embargo, no han causado sus respuestas ni sus preguntas, las inquinas que causaron las preguntas a Miriam Germán Brito. Miren, hay algo que hay que entender con eso. Y yo no pretendo una defensa porque no la necesita, es su trayectoria y sus actos que hablan por ella, pero hay que entender algo. La defensa que ella ha recibido también, hay que mirarla desde el punto de que ella tiene 4 décadas siendo juez, ha conocido muchos abogados, ha conocido está defendiendo gente que ni siquiera la conoce, ni conoce su trayectoria, pero la gente se monta en la ola. Ha conocido muchos casos. Es una magistrada icónica a nivel iberoamericano y eso es lo que hace también que muchas personas se identifiquen con ella. Pero mi crítica a lo de ayer o mi observación a lo de ayer no es la consideración personal de la magistrada Miriam Germán. No se trata de consideraciones exactamente, personales. Esto se trata de que sigamos. Esa evaluación es a la posición, no a la persona. Por lo tanto, como es a la posición y no a la persona, yo también me pregunto, ¿dónde está el respeto al debido proceso y al derecho de defensa? Se debió respetar y se debió tratar a todos. Ella es evaluada, no acusada. Y otra cosa, ella es evaluada una acusada, pero hay que tener en cuenta una cosa. Hay que tener una cosa. En el discurso que tú utilizas para decirme a mí homicida, en el discurso que tú utilizas para decirme a mí ladrón, y con prueba, tú debes de darme la misma oportunidad que tuviste tú de prepararme y responderte. Porque fíjate que el mismo reglamento, sin duda. Óyeme, el mismo reglamento para las objeciones que son previas le da un plazo de 7 días. Por eso yo dije hace un rato. Dame un segundo, si vienen denuncias y vienen imputaciones de tipo penales, es bueno que se hagan para que el pueblo sepa y se aclare. Pero hay que darle la oportunidad de defenderse. Bueno. Y hay que, señores, hasta el más vil de los delincuentes tiene derecho a conocer previamente su acusación. Eso no se nos puede ir de vista. Óiganme, no es que es bueno.
es que eso tiene que hacerse. Eso no se puede quedar hasta ahí, porque independientemente de que ella no pudo responder, aunque lo hizo como pudo, lo que se sirvió ahí, aunque no es directamente una acusación porque ella está en una evaluación, al Ministerio Público le corresponde continuarlo. Yo desconozco por qué no lo han hecho. Si ahí hay una carta que data del año 2017. Desconozco por qué se esperó hasta el día de ayer, pero sin duda que si esos hechos tienen asevero jurídico, si esos hechos tienen sustento, ella amerita una investigación más profunda. Y a la gente que se deje de estarse montando en una ola, que por feminismo, que porque era hembra, ahí hay muchas otras que también podrían tener una evaluación similar, ojo, y que podrían también tener alguien que le dé seguimiento a favor y que averigüe lo que hacen y que averigüe el tema económico. A favor de la magistrada Miriam, la sociedad no reacciona igual a todos los casos, hay que decirlo, porque también hay que decir que el historial de cada quien ella tiene un espacio en la sociedad, eso es innegable. 40 años siendo juez, por Dios. No, pero más que 40 años siendo juez, siendo un tipo de juez, porque claro. Hay que decir que una trayectoria. Es la cosa. Claro, o sea, por eso es que digo, no es una defensa de Miriam Germán. Claro. A Miriam Germán no la defiende el apoyo, el reconocimiento que le dan en Twitter. Que obvio. Sus hechos, o sea. Que hay también, sin dudas, gente que está montada en eso, defendiendo otras cosas. No, yo no lo dudo, no, yo lo he afirmado. Se lo dijo ahorita a una joven, que no voy a decir el nombre al aire porque Dios es grande. Le recordé a ella, que es activista política de una facción dentro del PLD, que claro que nadie es tonto y sabe cuáles son los dos grupos que están peleando. Entre bolos y coludos, ¿verdad? Se sabe muy bien a qué punto se adscribe cada facción. Claro. Y cuál coyunturalmente es el discurso de cada uno. No, y que coyunturalmente uno se puede ver coincidiendo con una de esas facciones, ya sea en defensa del debido proceso, de los derechos de los demás, como bien me decía alguien ahorita en las redes, ya sea también defendiendo el hecho, que es mi caso, de que hay un grupo, sobre todo con mucha influencia en los medios de comunicación, que tiene dos varas de medir y la saca dependiendo a quién se afecta. Dependiendo si pertenecen a su grupo. Claro que sí, por eso lo decíamos ayer y lo sostenemos. En otras ocasiones, con acusaciones incluso a veces hasta más ligeras, se ha acusado a tal o cual persona y dependiendo de su cercanía con cierto de esos grupos, de esas facciones, esencialmente la que está en el poder, pues miran para otro lado. Esas inquisiciones se hacen no solamente en el Consejo Nacional de la Magistratura, se hacen en entrevistas en televisión. Claro. Se hacen en interpelaciones en medio de comunicación. Eso es normal, es válido. Yo por lo único que abogo es que como a cualquier persona se le respete el derecho de defensa y el debido proceso. Que se le dé una oportunidad real de contradicción. No solamente a ella, señores. Tenemos que recordar que todavía faltan 90 magistrados que van a ser evaluados en este mes. Sí. Entonces, ellos tienen derecho a conocer previamente de qué se le acusa. Y fíjense en algo. Sobre todo, señores, cuando eso involucra a sus familiares. O sea, hay que tener en cuenta, por Dios, o sea, cualquiera, el más vil de nosotros, el más inocente de nosotros, tiene derecho a una defensa. Mira, cuando se involucra a la familia, ahí hay que tener todavía un poco más de cuidado. Claro. De hecho, cuando nosotros tenemos aquí investigaciones de tipo periodístico, sin duda, nosotros tratamos de ser lo más cuidadoso posible con el tema de la familia. ¿Por qué? Porque hay vinculaciones que a ti no te toca hacerlas. A menos que tú vayas directamente a hacer una imputación y eso le corresponde a los estamentos judiciales. Eso le corresponde a un ministerio público, le corresponde a un juez y solamente ahí, sí y solo sí, se puede vincular a la familia de una persona. Pero cuando en un escenario como ese, tú vas a decirle a una persona que probablemente está distrayendo bienes a través de la persona de su hijo, que es interdicto, y esa es la palabra que hay que utilizar porque eso es, una persona que no tiene facultades para administrarse a sí mismo, y un juez lo declara como imposibilitado mental para administrarse, y tú estás diciendo, alegando o sugiriendo que podrías estar utilizando esa vía para distraer o manejar fondos sin ser cuestionado, lo menos que tú podrías tener es prueba. ¿Por qué? Porque en ese caso no es solamente que te estás tal vez extralimitando en la forma, aunque yo no critico que se le pregunte a todo el mundo de todo ahí, porque ese es el escenario para eso. Lo que digo es que ya cuando tú vas a hacerlo de una manera afirmativa, tienes que extenderte un poco en cuál es el contexto, el sustento
sobre la cual tú propones lo que estás diciendo, porque tú estás hablando con una persona que tiene una trayectoria a la que probablemente tú se la vas a afectar. Okay, claro, el honor, su dignidad, su imagen. Y cuando tú vas a hacer este tipo de preguntas, es importante que tú sepas sobre la base de qué le estás haciendo y que sepas cuáles van a ser las consecuencias. Pero al entrevistado, al que está sentado en esa silla, le corresponde dar la mejor respuesta también. Sí, pero para dar la mejor respuesta, Yulisa, es muy necesario que al entrevistado se le dé la oportunidad de prepararse y de conocer su acusación antes de enfrentarla públicamente. Porque la pregunta de sorpresa, o sea, ni al peor narcotraficante de este país se le hace un proceso por sorpresa, por Dios. Y algo que hay que entender. Cualquier persona que ocupe un cargo público, desde el encargado de mantenimiento del Poder Judicial hasta el presidente del Poder Judicial, claro, tiene que estar sometido a escrutinio público. Óyeme, esas dos cartas, y yo me refiero solamente a las que fueron anónimas, porque la otra no era una carta anónima. Y probablemente ella tenía conocimiento inclusive de lo que se estaba manejando con la otra. Probablemente, porque esa fue una persona que se investigó tanto en la Inspectoría del Poder Judicial como en la Inspectoría del Ministerio Público. Entonces, no es posible que eso haya corrido tanto y que el vinculado no se diera cuenta, ¿cierto? Bien, sin embargo, no lo afirmo. Ahora, en una situación como esta, dos cartas anónimas, usted puede creer que sean anónimas o no, o puede creer que eso era el medio, el vehículo que se utilizó para evidenciar esa situación y decir que era una carta anónima, como usted quiera. A esa persona que no está ahí en calidad de imputado, sino de entrevistado, usted tiene que darle la oportunidad de que se defienda. Usted tiene que darle la oportunidad de que lea sobre qué usted le va a hacer una pregunta como esa para que esa persona tenga una respuesta, inclusive para que si va a llevar un documento pueda tenerlo a mano y tenga el tiempo de sacarlo. Sí, o sea, mi crítica a esto no es el fondo, ojo, ahí se debió preguntar de todo, pero en igualdad de condición. Yo te pregunto y tú tienes un menudo para contestarme porque te lo notifiqué. Sin embargo, a ella la tomaron de sorpresa, sí, y eso es cierto. Inclusive hasta tartamudeó cuando iba a responder. No, cualquiera. Y además, fuera de todo, bueno, ustedes que tienen hijos lo saben mejor que yo, de tu hijo que te hablen así de sorpresa en un momento que realmente la tensión está elevada. A cualquiera le pasa, podía tartamudear. Pero en conclusión, yo lo que pienso es, se puede preguntar cualquier cosa bajo las condiciones del debido proceso. Sí. Eso es normal. Lo que tiene que ser transparente. Sí, claro. Y tú no puedes hacerlo de esa manera con uno y con los otros no. Eso es todo, señores. Es la forma. Yo estoy de acuerdo que todo el mundo sea preguntado, que todo el mundo sea inquirido, que le pregunten de todo, hasta de qué color tiene la ropa interior y de dónde sacó el dinero con el que la compró. Porque esa es la garantía de la credibilidad que debe brindar el Poder Judicial. Eso nadie lo puede rebatir. Pero cumpliendo el debido proceso, hay que insistir en eso. Y si habían otras cosas, tíresela toda, pero que ella tenga conocimiento. Ahora, ejecute también. Ejecute, porque si tú me estás prácticamente develando, anunciando públicamente que yo tengo vínculo con el narcotráfico, oye, recúsame. Cuando yo voy a subir audiencia, recúsame porque ese es un recurso que tú tienes como Ministerio Público. Y es más, voy más allá de ahí. A menos que yo esté muy pegada y todo el mundo sabe lo que eso significa, hazme un proceso disciplinario y tíramelo todo ahí a través del Consejo del Poder Judicial. Que es la vía correcta, porque hay algo que hay que decir. En una entrevista no se decide sobre la culpabilidad o inocencia de una persona. Entonces, cuando me atacan y no me dan la oportunidad de defenderme, me afecta mi estado de inocencia. Pero algo muy importante en cuanto al tema de la recusación es que me parece que en el año 2016 ella dio una decisión en contra de uno de los imputados de Odebrecht, que es Víctor Díaz Rúa. Ahora, por la decisión que se le critica, el Ministerio Público tuvo la oportunidad de recusarla. Y ahí es que yo digo, cuando usted tiene las vías jurisdiccionales para someter a una persona, cuando usted no está de acuerdo, explótelas, hágala en ese momento. Así y si tiene que ser consecuente con el futuro, también hágalo, porque como han dicho en las redes sociales, una cosa no quita la otra. Así es, pero esto no se debe tratar de persecución. Se supone que ahí hay un espacio que debe ser público y plural, que debe de ser, vuelvo y repito, transversal,
en materia de igualdad, que se le debe tratar a todos del mismo modo. Cuando le preguntaron a Soto y a Moscoso, no recuerdo en qué orden, el tema de la vinculación política, hasta el mismo presidente salió a defenderlo y dijo que no, que el padrón, que cualquiera podía estar en ese padrón porque no se habían limpiado los padrones. Señor, por Dios, hay cosas que no se justifican. Pero ¿y cómo usted va a decir eso? Mira, aquí tenemos una idea y ese va a ser mi comentario de hoy, de que los jueces tienen que ser apolíticos. Y el ciudadano apolítico en una, en una sociedad democrática no existe. Eso Ahora sí bien, es difícil. lo que los jueces no pueden ser es políticos partidarios. Ahora sí. Porque desde que usted, señores, desde que No, usted... si es apolítico va a tener que traerlo de Marte no, o de Burkina y no solamente Faso. eso, señores, cualquier sentencia puede ser leída en términos de filosofía política o de economía política. Por eso en países con Estado de Derecho sólido de si se usted sabe es la liberal composición, o de si usted es conservador. La composición entre liberales, conservadores, centristas. Eso es normal. No puede ocurrir, y en eso estamos claros, y ha sido lo más grave de la descomposición del sistema judicial en los pasados años, es que hayan llegado ahí, sobre todo con la creación de las altas cortes en la modificación del 2010 de la Constitución, gente que lo que hizo fue vida partidaria, que lo que hizo fue activismo, que lo que hizo fue básicamente hacer vida como un político más. Y ahí es donde entra el conflicto de que algunos creemos que solamente deben estar jueces de carrera. Por lo menos es la opinión mía, de que para que lleguemos a donde algunos queremos algún día ver llegar a esta sociedad, en las altas cortes solamente tiene que haber jueces de carrera. Yo estoy parcialmente de acuerdo por lo siguiente, porque si tengo solamente jueces de carrera, hay una perspectiva que en mi opinión es enriquecedora que se pierde. Por ejemplo, yo que no quiero ser juez, que soy profesor, que soy abogado en ejercicio. Si yo quisiera en algún momento participar en la Suprema Corte de Justicia, tendría que dejar la oficina, dejar todo y comenzar por juez de paz. Ahora bien, la garantía que tú buscas, José Luis, te confieso que en mi opinión es bastante válida y fortalecería muchísimo al Poder Judicial, porque le quita toda la influencia política partidaria. Bueno, y quizá parcialmente, porque la gente tiene siempre sus vinculaciones. Este país es un pañuelo, no olviden eso. Aquí todo el mundo se conoce. Y en la posición de Procurador General de la República en este país es una posición política. La posición de Presidente de la Suprema Corte de Justicia en este país es una posición política. Que eso sea correcto, no. Eso no significa que sea correcto. Ahora que lo dice Yulisa, estoy diciendo que esa es la realidad. No te imaginas la verdad es la que dijiste. Un juez de carrera nunca ha sido presidente de la Suprema Corte de Justicia. No ha sido. Ahora, Tribunal Superior Administrativo, ¿lo preside un juez de carrera? Tribunal Superior Administrativo. Rafael Vázquez Goico, no es. ¿Lo preside un juez de carrera? Bueno, sí, es de juez de carrera, lo que no estudió directamente en la Escuela Nacional de la Judicatura. Tribunal Superior Electoral. Sí. ¿Lo preside un juez de carrera? Díganme. Procurador General de la República. En el Tribunal Superior ¿Es Electoral. un fiscal de carrera? En el Tribunal Superior Electoral está Román Jaques. Román, mi amigo y hermano, pero Román no es de carrera. Pero hay algo ahí, que esa carrera no pertenece directamente a la carrera judicial, sino a la recientemente creada carrera del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral, no importa. Yo me estoy refiriendo a todos los cabecillas de los estamentos de ese poder. Que nosotros no solamente podemos quedarnos en la simpleza de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que son los que generan más inquina, porque son los que han estado involucrados en esa centrífuga de una mala fama, precisamente porque ahí hay varios que trabajan para el inglés, trabajan para el equipo contrario y trabajan simplemente para funcionar como muchachos demandados de la política. Y ellos son los responsables de que ese poder esté desacreditado de esa manera. Pero evaluaciones como la de ayer, y no me estoy refiriendo necesariamente a la de Miriam Germán, sino a todos, donde se le pasó un paño con pasta a muchos de ellos, donde se la pusieron fácil a muchos también, y donde no hubo un manual central sobre los puntos que se iban a tocar, simplemente contribuyen a que la gente sepa que aquí lo que se está haciendo es un tribunal político otra vez. Aquí lo que estamos haciendo es, para que ustedes estén claros, es buscando el mejor proceso para quitarle los jueces a Leonel y ahora ponerle los jueces a Danilo. No es otra cosa diferente de eso lo que se está haciendo. ¿Por qué aboga la sociedad? Porque de los 10 que quieren reelegirse en la misma o en otra posición, de 12, Mariano Germán y otro no van. Edgar Hernández, ¿verdad? No van. Mariano sabe que él no puede ir, o sea, me disculpa, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, usted sabe que usted no puede. Y no tenemos que analizar el tema en este momento.
no debe y no puede. Ahí hay muchas cosas que tienen que sanearse y no se van a poder hacer mientras continúe la situación como está. No van esos dos, son 12 miembros. ¿Los otros 10 quieren reelegirse? ¿Es mala la reelección? Claro que es mala, pero para todas las posiciones, no solamente para la política. Ese es otro gran punto del tema de la reelección y de quedarse, porque no hay reelección para los hay reelección para los hay reelección para todo el mundo. Todos quieren reelegirse. Todos quieren quedarse. Y en el sector privado hay directores de empresas de 20, todo el de mundo 30 quiere años. reelegirse. Todo el mundo quiere reelegirse. Bueno. Ahora, el compromiso de esta sociedad es quedarse con lo mejor. Y se supone que a eso es que tenemos que apostar todos nosotros. No, y hay que hacer una salvedad. sorprende. En el sector privado a mí no me preocupa que en la tienda que yo compro zapatos Sea el mismo director. Si a la No empresa sé le con su resulta, dinero, a mí que si a me la importa. empresa le resulta rentable. Ahora el problema con En el sector la otra público, parte, naturalmente. claro. Pero yo hablaba del sentimiento de querer quedarse. No, lo de la permanencia, sobre todo cuando se manejan recursos que provienen de bolsillos ajenos. Ahí es que está la clave. Ahí es donde el continuismo siempre tiene que ser de alguna manera estudiado. Y en algunas sociedades limitado, en otras hace menos daño porque las instituciones son bastante fuertes. El caso de esos países europeos, por ejemplo, donde la reelección es indefinida y demás. La misma sociedad se encarga de renovar sus cuerpos gobernantes cada cierto tiempo. De España también. De Italia. Pero ahí la sociedad tiene unos puntos de madurez, digamos, que evitan que las instituciones sean suplantadas por caudillos. Y yo creo que en el parlamentarismo, debo de decirlo, la reelección no afecta tanto como en el presidencialismo, José Luis. En Pero el está claro. Congreso. Porque las tensiones, Ay, Edward. porque las tensiones internas, o sea, fíjate, El presidente está medido siempre. es lo que te digo, o sea, en el En parlamentarismo, el parlamentarismo no hay- el presidente tiene todos los días que en el justificar, Congreso no hay hablar, problema. es interpelado. No es un sistema que yo diga, por cierto, a mí yo prefiero más el presidencialismo, si me preguntan a mí, sobre todo el modelo No es un estadounidense, sistema perfecto. Pero sí un es sistema interesantísimo diferente. porque para mí saca una de las mejores cosas que tiene la democracia representativa y es la idea de que el individuo que a mí me representa pueda, sobre todo con oratoria clara y cuestionar específica, al presidente, no, y al jefe de gobierno. no, perdón. y demostrar por qué me representa. Claro. Que es lo que yo siempre le saco en Habla aquí en de cuenta a los- interpelar al presidente para que tú veas cómo sale una jauría. No, y no solo de eso, gente. cuestionar también mucho del No, mismo... te cuestionan a ti, cuestionar salen mucho a decir también. que tú eres un loco. Cuestionar mucho también del mismo lenguaje que se utiliza en nuestro Congreso, que brilla, aunque hay excepciones siempre a la regla, y creo que incluso ahora hay una nueva generación de congresistas que vale la pena escuchar, pero la inmensa mayoría no. Ni se sabe cómo suena su voz, ni qué piensa, ni qué opina, ni cómo lo puede sostener argumentalmente frente a un micrófono. Por eso yo creo que en el 20 la solución a eso y Votar con conciencia. Óyeme, el voto, señores, es la solución a todas las quejas que uno Es puede más, tener en contra de un político Eso que tú dices electivo. tiene tanta certeza que si la mayor parte del pueblo dominicano hubiera aprendido el valor de fragmentar su voto, qué distinta fuera la discusión del Consejo Nacional de la Magistratura, qué distinta fuera la elección de jueces en un momento en el cual no estuviese el presidente de la República en la inmensa mayoría de sus aliados políticos y donde se diera una verdadera discusión y un verdadero debate. Mucho tiene que ver con eso, con la misma calidad que el votante le imprime a su boleta. Eso es importante repetirlo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:11. Momento de iniciar con los comentarios del día de hoy. Vamos a iniciar de manera inmediata con el comentario de José Luis Mendoza. Mira, me pareció sumamente interesante la última observación que hacía Eduardo y quiero repetirla, incluso he colocado algo de eso en mis redes sociales. Hay una gran realidad y es que nunca el ciudadano deja de manera directa o indirecta tener protagonismo en sus procesos. Es obvio que los procesos llegan en un momento en que salen de ese ámbito y pasan al manejo de los políticos, pero aún estén dentro del manejo de los políticos, que por ley les corresponde, por ejemplo, en este caso, elegir nuestros jueces. Qué bueno que existen formas de interpelarlo y los medios son un mecanismo también de interpelación, se convierten de alguna manera en ese aparato amplificador. Ahora lo son las redes sociales, antes lo era la interacción en los medios tradicionales, y la gente puede amplificar su opinión sobre estos procesos, aun cuando no todos tengamos la categoría de expertos jurídicos. Yo no la tengo, aquí Eduardo en cabina es el que tiene más conocimientos en ese tema. Sí, no deja de ser un tema de perspectiva ciudadana también. Y quiero insistir en que es ahora cuando quizás mucha gente pueda recordar el valor que tiene el hecho de que usted, como dueño de su voto, como dueño de esa boleta, ese papel donde puede externar su voluntad,
y puede darle a ese voto el valor que usted quiera. Si quiere hacer voto castigo, se vale. Si quiere votar por lo que usted entiende es el menos malo, se vale, aunque sea un criterio cuestionable. Si quiere castigar a los de siempre y votar por algo distinto, aunque eso distinto a lo mejor lo sea solo en aspectos estéticos, también se vale. Hay distintas formas de enviar un mensaje y el voto siempre es un mensaje de aceptación, de confirmación, de cambio. Quiero insistir en eso porque es un tema que a veces hemos tomado y retomarlo pienso que no está de más justo en un momento como este. El Consejo Nacional de la Magistratura está surtido en su inmensa mayoría de las figuras que salieron producto de los ejercicios en las votaciones anteriores. Y por más que se diga que algunas de esas votaciones, y yo soy el primero que siempre tiene en la mente el caso de los escáneres y Roberto Rosario, por más que obviamente haya votaciones de esas y resultados de esos que tengamos en la mente, para algunos de nosotros pudieran ser espurios o pudieran haber estado exagerados o pudieran haber estado manchados, no creo, sobre todo en la inmensa mayoría de los casos, que esos altos porcentajes todos fueran agravados por los problemas técnicos. Simplemente se expresó una voluntad de la gente que no supo en una buena parte de ellos o no quiso independizar su voto. Usted podía votar por el presidente que usted entendiera. Al final siempre serán dos los candidatos o tres quizás los candidatos que estén acaparando la atención y los votos, la voluntad de la gente. Pero fíjese lo importante que puede ser arrancarle a ese poder ejecutivo que ya significa demasiado en cuanto a poder acumulado. Lo importante que es generar contrapesos, equilibrios. Alguien a mí me ha preguntado más de una vez, y yo sé que es una pregunta siempre interesada, siempre es una pregunta buscapié a ver por qué lado uno resbala. Cuando a uno le preguntan cuál ha sido para ti el mejor o el menos malo de los gobiernos dominicanos. Pues fíjese, yo tengo una respuesta que es bastante fácil también. Y es una respuesta buscapié para ver de qué pie coge al otro. La tengo fácil. Los mejores gobiernos del 66 para acá han sido los gobiernos donde los presidentes menos poder han tenido. Y me queda clarísimo que esos gobiernos que más realizaciones han tenido y que han tenido realizaciones sustentables en el tiempo, demostrables en el tiempo, fueron gobiernos que, entre otras cosas, no contaron con la suma de todos los poderes republicanos a su favor, porque termina convirtiéndose realmente todo, realmente en el apéndice de un solo poder, que es el Ejecutivo, que es a lo que nos hemos acostumbrado recientemente. ¿Usted quiere, de los gobiernos del expresidente Fernández, el mejor o el menos malo de los tres, como usted prefiera? Busquen el que menos apoyo congresual tuvo, en el que menos socios municipales tuvo, en el que menos poderes fácticos a su favor tuvo. Y si le da 96.000 como a mí, usted, pienso, en mi opinión, está en lo cierto. Puede haber sido su mejor ejercicio gubernamental, incluso está numéricamente demostrable. Y en los efectos de las obras emprendidas y en una serie de aspectos. Partido de la Revolucionario Dominicano. 3 ejercicios gubernamentales, sin contar el de Bosch, el del presidente Bosch de los 7 meses del 63. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál fue de esos ejercicios gubernamentales? Probablemente el de mejores realizaciones y el que tuvo, quizás en el efecto político, mejores resultados, tiene necesariamente que irse al que menos poder tuvo, porque tampoco pudo lograr la mayoría negociada en esa oportunidad en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, producto del famoso fallo histórico. Hablo del gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Ya después de ahí, cuando pudo contar con mayoría, el problema se convirtió en ¿cuál? En una división del propio Partido Revolucionario Dominicano, no en un problema con otra fuerza política, no en una rivalidad con otra fuerza política. Terminó, entre otras cosas, sucumbiendo a esa propia división interna, más los graves problemas del gobierno 82-86, y termina marchándose del poder. Esos simples ejercicios, y bien pudieran quizás considerarse otros, nos llevan a pensar en la importancia, primero, que tenían las famosas elecciones de medio término. A mí me hubiera gustado que se quedaran. Era para mí una excelente forma de darle una especie de valoración intermedia a los gobiernos justo a la mitad. Me parecía interesante. No encontré ninguna excusa válida para volver a unificarlo. Se decidió unificar en el 16. Para mí una trampa. No importa. Aprenda el valor que tiene su voto. No es la única forma de participar en democracia, como quieren hacernos creer, insisto, los partidos políticos de siempre y los defensores del status quo, de una especie de economía electoral. La idea de que usted tiene que limitarse a participar en política cuando vota, porque si usted ganó, ganó, y si usted perdió, no tiene que decir porque el suyo no ganó. Y si usted ganó, no tiene de qué quejarse porque el suyo ganó. Es una trampa, es una especie de argumento circular para, entre otras cosas, desincentivar la politización de la sociedad. Y la politización de la sociedad no es mala, con todo que ese término hoy por hoy suene y tenga un valor cercano a cero, producto de que la política como tal se la ha ganado, hay que decir, a pulso, una mala fama tal
que se convierte en sinónimo de un montón de cosas negativas. Eso también es una trampa y es un argumento circular. Termina alejando a la ciudadanía, sobre todo a los ciudadanos con valores, que son conscientes de deberes, que son también defensores de derechos, sobre todo algunos que no se nos cumplen, terminan alejándolos a ellos. En ese sentido, en momentos como este, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por quienes dirigen poder ejecutivo, por quienes dirigen poder congresual y la primera minoría de ese poder congresual en ambas cámaras, y por quienes dirigen el resto de los poderes constituidos, es un gran momento para recordar lo importante que hubiera sido tener un Congreso variado, distinto, un verdadero contrapeso, donde tuviera que esforzarse realmente un presidente para poder hacer pasar préstamos, ejecutorias y una serie de medidas que no fueran posibles si los presidentes todos, y cuando hablo todos, probablemente ha sido el ejercicio del 2000 para acá, desde el Hipólito Mejía, que consiguió esa mayoría en el 2002, a Leonel Fernández, que la consigue en el 2006, y al presidente Medina, que pide su propio Congreso y que lo logra en el 16, está claro por qué son necesarios en un país tan presidencialista como el que vivimos los contrapesos, los equilibrios. Sacan lo mejor, si es que lo tienen, de los gobernantes. Convierte a gobernantes en estadistas, si es que tienen madera para eso, y les obliga a pactar, a negociar. ¿Qué es la política sino una suma todos los días de conspiraciones y negociaciones? Conspiraciones y negociaciones. Algunas llegan a tener éxito, otras no. De eso se trata. La ciudadanía tiene también que obligar a que las suyas, las que le convienen, sean las que se coloquen en agenda y empujar, como decimos siempre, para llevar a quienes le gobiernan al territorio de la legalidad. Muchas cosas nos hubiésemos podido ahorrar, incluso los malestares, los disgustos de todo esto que ha ocurrido en estos días, muy probablemente de haber tenido un escenario con otros equilibrios que, insisto, una gran parte de eso, una enorme responsabilidad, eso recae sobre nosotros los ciudadanos, pienso como individuo primero y como colectivo después, porque si no se logra el criterio individual, jamás se va a lograr el colectivo. Esa idea de que las masas maduran como por una especie de ósmosis entre todos es mentira. La clave está primero en el individuo y luego la suma de muchos individuos que tengan en común una serie de valores y de anhelos, de objetivos. Entonces así sí se puede hablar de un colectivo que empuja, que rema en la misma dirección. Esta es una tremenda lección. No estamos en año electoral, falta un buen tiempo para ello. Pero es importante desde ahora ir haciendo conciencia en el efecto que tiene votar, como hemos votado, como hemos administrado nuestro voto, el valor que le hemos dado como sociedad en estos últimos años, también produce unos resultados que hoy o padecemos o sufrimos y que algunos disfrutan. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:22. Escuchamos los comentarios de los miembros de este equipo y es momento del turno de Eduard Núñez. Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuestros radio oyentes y quienes nos siguen en redes sociales. Mira, muy curiosamente, desde que yo me senté en esta mesa, ustedes me dijeron, te van a mandar muchas cosas por redes sociales y por WhatsApp. Casualmente me mandaron una foto que yo no había visto. Y no para continuar por el tema, porque ya yo quiero entrar en mi comentario y salir del tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero para esta misma fecha, si mal no me equivoco, a la magistrada Germán se le hizo un reconocimiento que se llama el mérito, medalla al mérito de la mujer. Me parece que fue en el Palacio, el presidente Medina fue que se lo dio. En el Palacio Nacional. Mira cómo las cosas pueden cambiar o con la incongruencia que eso presenta, porque me parece que eso fue después. Pero ¿cuál es la incongruencia que presenta? Del voto de Odebrecht. No, una incongruencia Palacio Consejo, pero naturalmente una incongruencia. O sea, hace un año te amaba, ahora te ataco. Pero bien, que ya el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y la violación al debido proceso, derecho de defensa, yo creo que ya lo hemos zanjado por esta semana. Mira, aunque naturalmente, como yo había dicho anteriormente, en semanas pasadas, marzo es un mes muy importante para la República Dominicana. O el año ha comenzado candente, por muchísimas razones. Número uno, en marzo se define quiénes serán los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Igualmente en marzo se define supuestamente, y según muchas personas han hablado, el tema de la reelección del presidente Medina. Igualmente tenemos la ley de partidos, que fue a principio de año, mejor dicho, la reforma del sistema
electoral. Es decir, estos 3 meses, políticamente hablando, judicialmente hablando, han sido pesados, difíciles. Pero bien, al tema de hoy. Mira, el tema que yo quiero tratar hoy es el tema de la independencia judicial y la propuesta o la idea o la aspiración de la esterilización política de los jueces, es decir, jueces apolíticos. Yo entiendo que ningún dominicano mínimamente consciente de la realidad y el espacio que los rodea ignora el progresivo deterioro que ha venido sufriendo el Poder Judicial y la Administración de Justicia en los últimos años. Esto se ha manifestado irremediablemente en una crisis de confianza y credibilidad de la población hacia el aparato judicial. Una parte importante de la sociedad dominicana viene percibiendo a la justicia como lenta, poco transparente, insuficiente, inoperante, abusiva de la prisión preventiva y políticamente complaciente. Este déficit ha hecho que se reclame la total independencia política de los jueces. No obstante, hay que entender que esta aspiración, como mencionaba anteriormente, no es del todo sensata y desde el punto de vista constitucional y social tendría que ser catalogada en algunos casos de hipocresía. Mira, en numerosas ocasiones se ha afirmado que en una democracia constitucional como la nuestra, y lo he afirmado inclusive yo mismo aquí, el individuo apolítico no existe. De hecho, cualquiera de nosotros, al hablar, discutir, exigir determinados derechos o cumplir algunos deberes, ejercemos una actividad políticamente evaluable, políticamente significativa, políticamente relevante, es decir, con contenido político. Hay que entender que los jueces no se encuentran exentos de este ejercicio o de esta apreciación. Esto se manifiesta, por ejemplo, o inclusive en las evaluaciones de los jueces. Cuando a un juez se le pregunta o se le inquiere sobre la reforma constitucional, cuando a un juez se le pregunta sobre la relación entre el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, cuando a un juez se le pregunta sobre la punibilidad del aborto, se le está cuestionando sobre cuestiones políticamente evaluables, políticamente relevantes, ya sean de política criminal. Sin embargo, un paréntesis. Claro. Le tienen tanto miedo a posicionarse sobre esos temas, sobre todo mencionaste una clave, el aborto. ¿Por qué ha estado parado la aprobación de un código penal en nuestro país? Le tienen tanto temor a eso por muchísimas razones que yo he dicho, simple, vamos a volarlos. Creemos el reglamento para el plebiscito, hagamos como otros países que decidieron su posicionamiento sobre el aborto. Referéndum. En un referéndum. Aquí se han hecho históricamente 4 referéndums, una pena, 2 de ellos en el siglo XIX, los otros no han sido muy recientes, pero se podría perfectamente revivir, retomar esa figura abandonada por ahí y que en la Constitución del año 2010, reconocida en la Constitución, aun cuando no tiene, insisto, un reglamento. Creo que había un senador, incluso llegué a haber hablado con él, que estaba interesado en desarrollarlo, ojalá que lo haga, porque perfectamente si hay temor ahí, que no debería haberlo, no hay razones para que lo haya. Y de hecho, es una ventaja, le facilita el trabajo a los políticos, porque usted lo que quiere es capital político. Depende, usted lo que no quiere... Depende, porque a Evo Morales no se lo facilitó. Déjame decirte, en el tema del aborto, o sea, yo digo, usted quiere saber qué piensa la población, haga un referéndum y sale de eso. Claro. Y sabe si la población está a favor o en contra, no solamente del tema del aborto, de cualquier tema. Por esas razones hay que entender que cuando un juez emite su opinión, inclusive, o toma una posición, sea progresista, sea liberal, sea conservadora, son posiciones políticamente evaluables y son posiciones que son válidas sobre todo en cualquier estado constitucional. De hecho, como mencionaba anteriormente, cualquier sentencia podría analizarse desde la perspectiva de la filosofía política o desde la perspectiva de la economía política. A mi entender, y repito, no existe una sentencia, ni aquí ni en ninguna democracia, políticamente inocua. Es más, el propio proceso penal republicano, ese proceso público, oral y contradictorio, es una consecuencia del pensamiento político constitucional contemporáneo. Mira, naturalmente, y aquí vengo a entrar en el tema y a aclarar sobre todo cuál es la distinción entre jueces apolíticos, y jueces que practiquen política partidaria. Mira, una cosa es que las sentencias y resoluciones judiciales puedan tener una lectura política, y otra muy distinta es que la política y no la justicia dicte la sentencia. Como bien nos recuerda, por ejemplo, el caso de la Sonlán o algunos casos de corrupción reciente.
Igualmente, y esto es importante, una cosa es que un juez asuma conscientemente una posición política liberal o conservadora, siendo cualquiera de estas válidas. Otra muy distinta es que haya puesto su conciencia al servicio del poder político, a tal grado que la población y a veces los medios de comunicación puedan predecir el resultado de las decisiones jurisdiccionales con mucha anticipación. O sobre esto volveré más adelante. Ciertamente, la seguridad jurídica implica cierto grado de predicción de las decisiones judiciales, aunque nunca de seguridad en sentido estricto. Si los resultados judiciales fuesen 100% predecibles, los litigios no existirían, señores. Nadie mínimamente sensato echa un pleito con el conocimiento previo y seguro de que va a perder. Exactamente, el grado de previsibilidad de las decisiones judiciales se deriva de las múltiples interpretaciones que conforme a derecho, que conforme a la Constitución, puede sufrir una ley. Pero nunca puede ser tan alto que los medios de comunicación en los asuntos políticamente relevantes anuncien con anticipación, apoyados en la injerencia que ejerce el poder político sobre el poder judicial, cuál sería o cuál será el resultado del ejercicio jurisdiccional. Además, y esto es bueno que se entienda, el órgano que elige a los jueces de nuestra Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura, es un órgano, y esto es bueno que se entienda, es un órgano altamente politizado, pero ojo aquí, también está llamado a hacerlo. El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano compuesto en su mayoría por personas que vienen de la actividad política. Esto no significa, y ojo con esto, que la dependencia jerárquica, esto no significa que, aun siendo un órgano político, este no deba de cumplir una función constitucional. Y además, lo que tiene que hacer, o mejor dicho, lo que no puede hacer es cumplir esa función constitucional sobre la base de los intereses partidarios, sino en mira de los intereses judiciales, tomando únicamente en cuenta el bien de la justicia y no la intención de los partidos políticos de poder manipularla. En conclusión, la denuncia de la politización de la justicia es válida, no así la exigencia de apoliticidad de los jueces que conforman la Suprema Corte de Justicia. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hoy, independientemente de que nosotros estamos hablando de lo que sucede concomitantemente en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es algo que, aunque ustedes lo escuchen cansón, repetitivo, es un proceso muy importante para el sistema democrático dominicano. Colateral a esto, se está dando en República Dominicana el juicio a los Odebrecht, que están todo lo que son todo lo que están, todos esos discursos de deseo que ustedes han escuchado. Nosotros vamos a saber de qué están hechos cuando el magistrado determine si lo que se ha depositado y lo que se está debatiendo en este proceso preliminar tiene calidad suficiente para ir a un juicio de fondo. Ya ustedes han escuchado lo que dijo el señor Andrés Bautista y su defensa, que fue el primero en entrar en las réplicas. Lo que dijo después Víctor Díaz Rúa. Lo que está diciendo en este momento Tommy Galán, que es al que le toca el turno al bate y creo que le va a tocar por los próximos 2 días aproximadamente, o hasta termina el final mañana. de la semana, seguro. Exacto. Pues ya ustedes escucharon que dijo el señor Andrés Bautista que quien tenía que estar ahí era otro presidente del Senado que había aprobado el 65% de los préstamos, en adición a lo que él había aprobado, que era aproximadamente un 25%. Después el señor Díaz Rúa dijo, ¿finalmente le dieron o no le dieron? ¿El qué? ¿Se le dieron el qué? A Díaz Rúa. Él, me parece que en una declaración afirmó que no le dieron. Al Diario Libre, no lo sé con seguridad, afirmó haber recibido, pero muy poco o algo insignificante. No, yo estoy hablando del pecozón, que si se lo dieron o no se lo dieron. Ah, no, Yolisa, yo no puedo entrar en ese tema, yo no fui a esa boda, por Dios. No, es una pena, es un acto de violencia, es un acto con una sobriedad y una solemnidad que no debería de... Dañaron el asunto. Pues luego Díaz Rúa dijo
que el dinero que había en las cuentas, él había demostrado que era del Partido de la Liberación Dominicana. Dijo además que el patrimonio que él tiene proviene de todo el trabajo honesto que él ha hecho en el campo de la construcción. Nosotros podemos decir cualquier cosa aquí, pero donde tiene que debatirse eso es en un tribunal. Y quien tiene que decir que no viene de su trabajo, sino que viene de otra cosa, es el juez. Y quien tiene que decir que eso tiene que debatirse más profundamente, que hay que sacar más pruebas y que hay que evidenciar más documentos, es el juez también, cuando diga que si se va a un juicio de fondo. Entonces, Díaz Rúa dijo que no era su dinero, sino que era del partido. Y eso no ha generado ningún tipo de revuelo al interno de ese partido. Señores, no ha salido nadie a desmentir lo que está diciendo Díaz Rúa. No ha salido nadie con un documento a decir que esa cantidad de miles de millones de pesos que ese individuo ciudadano dominicano imputado en los tribunales de la República no corresponden al partido o que no son dinero de Odebrecht. ¿Ustedes han escuchado una voz disidente de parte de ese partido que diga lo contrario? ¿O ustedes han escuchado alguna voz de la oposición que se sume o que le debata a Díaz Rúa o que tenga documentos, argumentos para hacer un debate público sobre lo que ha dicho el señor Víctor Díaz Rúa respecto al origen de ese dinero y respecto a quién correspondía? ¿De dónde saca un partido político decenas, cientos de miles de millones de pesos que no se lo da a la Junta Central Electoral? Que no hace una declaración transparente frente a la Junta Central Electoral de que tiene esa cantidad de millones de pesos. ¿De dónde salen? ¿Y quién ha dicho lo contrario? Absolutamente nadie. Yo creo que Díaz Rúa quiere correr la misma suerte que corrió Temo cuando empezó a regar el cubo de aquello y hizo una sola carta y amenazó con la segunda. No fue necesario que Temo sacara la segunda. Con la primera lo sacaron del expediente. De inmediato no había prueba suficiente y a Temo hubo que darle para afuera, lo mismo que a otros dos, para que el asunto fuera equilibradito, ustedes saben. Pues ahora, el señor Tommy Galán, el senador por San Cristóbal, quien ha dicho en todo momento que él es un chivo expiatorio en ese expediente y que lo único que él hace ahí es justificar la jurisdicción especial, ha presentado una gráfica hoy en la audiencia preliminar donde él deja entrever que en lugar de él y otros excongresistas, quienes deberían estar imputados son los miembros del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y del Ministerio de Hacienda. El abogado José Ricardo Taveras y Galán Grullón le dijeron al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia que el Senado no hace negocios ni contrato con proveedores, sino que simplemente aprueba o desaprueba financiamientos bilaterales o multilaterales. Describieron al Ministerio de Planificación como el laboratorio, el útero de los proyectos que van a ser involucrados en el presupuesto general de la Nación, puesto que ahí se hacen los estudios, se determinan las factibilidades, los presupuestos y se evalúan todos los proyectos que se envían a Hacienda. Luego de eso dijeron que después que ese ministerio hace eso, entonces pasa al Ministerio de Hacienda. Después que transcurre ese laboratorio, porque el Ministerio de Hacienda es el que tiene la Dirección General de Presupuesto, que es quien a su vez tiene la Dirección General de Crédito Público y comienza un segundo proceso. El primero para incluirlo en la Ley General de Presupuesto y Gastos Públicos y el segundo que es una vez incluido, entonces hay que salir a buscar los fondos. Y decía la defensa de Tommy Galán, nosotros no formulamos presupuesto, no discutimos presupuesto, no discutimos diseño de obras, ni trazo de obra, no discutimos condiciones de financiamiento, no discutimos porcentajes moratorios o condiciones que tengan que ver con el costo del dinero, simplemente hacemos la función de fiscalización frente a los aspectos generales y lamentablemente al Congreso se le quiere achacar lo que ni la Cámara de Cuentas ha podido establecer en casi 2 años analizando los contratos de ejecución. Todo eso lo dijo Tommy Galán. No he visto que nadie haya refutado a Andrés Bautista, nadie ha refutado a Díaz Rúa y parece que tampoco nadie va a refutar a Tommy Galán.
O sea, las discusiones en este país, donde se dividen los buenos y los malos, tienen otro tipo de conceptos, tienen otro tipo de tópicos. Sin embargo, cuando aquí se está hablando de cosas tan importantes como esta, usted no ve ninguna voz con peso que salga a debatir una información como esa. Ciertamente, tal como lo dice el senador Tommy Galán, aquí no se ha involucrado a ningún ministro de Finanzas o ministro de Hacienda, que es como se conoce el cargo actualmente. No se ha involucrado a nadie de crédito público, no se ha involucrado a ningún director general de presupuesto. Y lo que ha dicho Tommy Galán hoy coincide con lo que había dicho anteriormente el señor del maletín. Simplemente, hoy a nosotros nos llegó una información a través de un medio internacional que habla sobre una oficina que va a abrir el FBI para combatir la corrupción en Sudamérica. Esto es una información de mucha trascendencia. Países de Sudamérica, iniciando por Brasil, que han tenido una trayectoria de los últimos años de escalas de alto nivel de corrupción, que han tenido como desenlace el descocotamiento, porque no hay muchas maneras elegantes de decirlo, de todo un sistema político y de todo un sistema económico en varios países, ha meritado que el FBI se empeñe en establecer una oficina que se va a concentrar en combatir la corrupción en esta región. Región donde he dicho que se originaron casos internacionales, los más sonados, con lo que lidió el Departamento de Justicia en los últimos años. La avalancha de información que tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que vincula a América Latina y a América del Sur. Y podemos iniciar, si ustedes quieren, con el caso de Brecht, pero ese es solamente uno. Recuerden todos los casos por lo que se han involucrado funcionarios no solo de República Dominicana, que no está en América del Sur, sino en el Caribe, pero presidentes, funcionarios públicos, artistas, deportistas, empresarios, todos vinculados a grandes sumas económicas provenientes del lavado de activos y la corrupción, han llegado al Departamento de Justicia de Estados Unidos, y por eso es que ustedes han visto que se han tomado decisiones como las que involucran la ley Manensky, las que tienen los retiros de visa, las que simplemente te tachan como persona no agradable para Estados Unidos, con quien no se puede hacer negocio, hacen que tu nombre se publique públicamente después de hacer una evaluación y una investigación económica, financiera y política que se ha tardado en ocasiones varios años. Pues todo esto es lo que ha dado como resultado que el FBI haya tenido la genial idea de instalar una oficina en Miami que solamente va a trabajar a partir del mes que viene con los casos de corrupción de América del Sur. Y a uno se le ocurre pensar que si este puede ser simplemente un plan piloto y que a partir de esto se podrían estar instalando otras oficinas que trabajen también con el mismo tema, pero con otros sectores del hemisferio. Y es que el tema de la corrupción ha llegado a un punto tan trascendental que ya no podemos seguir mirando para otro lado. Antes, cuando la corrupción, decían algunos intelectuales que era un eufemismo, así para que sonara un poco bonito, los presidentes de los países hacían por lo menos el aguaje, por lo menos tenían un discurso que iba tratando de evidenciar que en cada país había un combate contra la corrupción. Por lo menos trataban de disimular el compromiso que había con la impunidad, pero de unos años hacia atrás o de unos años hacia acá, ese compromiso ni siquiera se trata de evidenciar, ni siquiera se están guardando las formas. Y como muchos de esos casos de corrupción terminan con altas sumas de dinero que son llevadas al extranjero, Estados Unidos como un punto principal, porque se entiende que todo el que escapa de su país puede ir a otro que sea mucho más grande, donde la red financiera y bancaria sea mucho más grande todavía, esto les va a permitir disfrutar su dinero sin que ninguna persecución política les alcance.
Y con todo lo que tiene que ver ahora con la internacionalización de los casos, con estas redes de informaciones cruzadas, la famosa globalización y la internacionalización de la justicia, parece que esto no va a ser tan fácil. El FBI ha dicho que América del Sur es la región donde se originaron los casos internacionales más sonados que llegaron al Departamento de Justicia en los últimos años. No porque al Departamento de Justicia le interese involucrarse o trabajar con los casos de América del Sur, no, sino porque los casos llegaron a ramificaciones tan grandes que el dinero fue a parar a Estados Unidos. Que el dinero no solamente se distrajo en situaciones inmobiliarias, sino que también colindó con el poder político y el narcotráfico. Ojalá y que este sea simplemente el inicio de lo que podría ser un cambio a largo plazo y que el tema de hacer cumplir la ley, como dijo Leslie Bachis, que es la directora de la sección del FBI que lucha contra la corrupción internacional, sea un ejercicio que se vaya a prolongar por más tiempo, Edward, y que República Dominicana en algún momento le toque algo de esa famosa lucha contra la corrupción que simplemente se está haciendo a nivel internacional, porque de acuerdo con todo lo que ustedes ven, con los casos de producción local en República Dominicana, el combate contra la corrupción nuestra simplemente nos va a llevar a que tengamos que confiar en terceros o en particulares para que nos ayude a abonar un poco el terreno del combate contra la corrupción en República Dominicana. Mira, Yulisa, yo creo que hay como... Digo, tu comentario es importante, pero por lo menos que yo identifico hay 3 puntos importantes. Con el que iniciaste, que es el tema de la financiación ilegal de partidos políticos en la República Dominicana. Es uno de los temas que el caso Odebrecht saca mucho a relucir, saca a la superficie. Porque si por una parte se está diciendo que el dinero se recibió para el partido, y el partido no dice nada, no aclara nada, estamos frente a un caso típico. Callado todo el mundo. Nos encontramos frente a un caso típico de financiación ilegal de partidos políticos. Otro punto muy importante que también se deduce de tu comentario es que ese caso trae nuevamente el tema de la corrupción transnacional y la corrupción privada que existe, que está entre nosotros, que es cómplice de la corrupción pública, pero que no se persigue con el mismo afán que aquella. Pero hay que tener claro, o sea, en una licitación, en una concesión, para que el Estado pueda otorgarla, necesita de una contraparte privada. Si no, no funciona. Una licitación, una concesión, no se otorga, por lo menos entre nosotros, de Estado a Estado. Otro punto interesante sobre las defensas que mencionaba, en su momento, cuando esté listo, cuando salga el auto de no al lugar o el auto de apertura a juicio contra los imputados que quedan en el caso de Odebrecht, yo daré una opinión técnica trayéndolo desde el acuerdo hasta el punto del auto. Pero algo muy importante que de hecho comentábamos en la pausa y de lo que mencionaba sobre las defensas es que hay que tener en cuenta lo siguiente. Mira, el caso inició con un alto nivel mediático, lo cual es criticable, objetable, pero no por eso invalida el caso. Es una cuestión más que nada, y sobre todo en ese tipo de casos, de estilo. Pero es lo que hay que recordar, sobre todo por lo que pasó en días pasados con la resolución 0073. El caso ha estado muy permeado por pequeños errores que la población considera o tiene la percepción de que invalidan el caso, lo cual no es necesariamente así. Naturalmente, estos errores sí tienen un efecto sobre la confianza, sobre la credibilidad, sobre el cuestionamiento de qué se está haciendo, pero no por eso el proceso es nulo, no por eso el caso se ha perdido, no por eso se puede evitar que se dicte un acto de apertura a juicio. El primero de esos puntos fueron los acuerdos, que hubo una confusión en lo que se solicitaba, no se sabía, no recuerdo ahora muy bien el punto, pero inclusive en los medios de comunicación existía alta tensión entre si la aplicación del criterio de oportunidad obedecía al artículo 30 del código o al artículo 370.6.8 del código, que el segundo de ellos, del Código Procesal Penal, para que esté claro, ni se cita
de una aprobación del juez. El segundo punto fue ese, de la solicitud de medida de coerción, que cuando yo hago solicitud de medida de coerción contra 15 personas, pero luego me quedan 7, mando una mala imagen. Igualmente lo que sucede con la solicitud de autorización no ejecutada para el asunto de los interrogatorios a las personas que ofrecieron las delaciones premiadas en el caso Odebrecht. Otro punto muy importante es aquel que obedece a lo que mencionaba Yulisa anteriormente de la oficina del FBI. Mira, yo entiendo que en la lucha contra la corrupción, lo que... El Estado de Derecho sí tiene que bastarse y sobrarse sin ningún tipo de intervención extranjera. Iba a decir exactamente eso. En la lucha contra la corrupción, sobre todo contra la corrupción nuestra, la corrupción de la República Dominicana, es nuestro ordenamiento jurídico que tiene que ofrecer los primeros resultados, las respuestas más ferias. Tú sabes que cuando el régimen sancionatorio verdadero. Porque no puede ser que otra persona... ¿Tú recuerdas la experiencia de la otra persona venga a cuidar lo nuestro? La experiencia de la CIGIG en Centroamérica, en Honduras, me parece. La idea de que un organismo supranacional coloque esta especie de junta de supervisión y sea esta que dirija los temas de interés en materia jurídica. Miren, yo creo que eso es lo que más genera es distorsiones. Yo sé que hay mucha gente que desea que los salvadores vengan de donde sea, incluso si vienen de fuera, pero eso termina incluso abriendo conflictos, como llamo yo, artificiales. En ese país se puso de moda, sobre todo entre quienes se oponían a la CIGIC, yo no sé si corruptos o no, la idea del discurso nacionalista. Sí. Y prendió bastante bien, de que nosotros, lo nuestro. Es más, había quienes decían que incluso hasta la defensa del corrupto nacional se convertía en una especie de aspecto político, de campaña. Yo entiendo que el Estado de Derecho, insisto, tiene que alimentarse, fortalecerse y tiene que hacerlo por sus propios mecanismos. El Estado, en el aspecto de la lucha contra la corrupción, tiene que ser autárquico. Autosuficiente. Y lo más que puede ocurrir es que cumpla con los convenios internacionales, donde brinda información, también se sirva de ella, etcétera, etcétera. Si hay acuerdos de extradición y acuerdos de deportación, cumplirlos, aunque yo he dicho que la mayoría de ellos nos hacen daño, porque se firmaron obviamente bajo sin duda la presión del Estado potencia sobre el Estado satélite. Eso está claro. Estados Unidos es el mejor ejemplo de ello, nos manda los excedentes carcelarios y se lleva a los que entiende le hacen falta para hacer sus presupuestos legales, sobre todo en conspiración para introducir estupefacientes en su país, luego no los manda y aún con importantes, con mucho poder e influencia todavía sobre el área en el que estaban. Entonces, por ahí ya ese es otro tema, pero yo creo que estoy contigo y mira que fue como fácil adivinar, Eduardo, tu idea, en el sentido de que nosotros no podemos aspirar a que la solución ni nos caiga del cielo ni de un avión. Venga de fuera. Nuestro Estado de Derecho tiene que ofrecernos a nosotros las garantías, la obligación, el compromiso que el Estado asume en la Constitución, en los artículos 7 y 8. Es para nosotros. Es decir, la cooperación internacional, la ayuda internacional, es un recurso válido. Pero como eso, como cooperación, no como solución. Las respuestas de nuestros problemas de seguridad y las respuestas sobre todo que nosotros le tenemos que dar como país, como Estado a la corrupción, debe de ser obligatoriamente una solución nuestra. Porque ¿qué pasaría en el caso de que nos retiren la ayuda o de que esa oficina, desaparezca? Además, un individuo, un ciudadano dominicano no pone una denuncia en una oficina del FBI. Un ciudadano dominicano pone una denuncia en una fiscalía, ante la policía, ante las autoridades que conoce. O sea, porque nosotros no podemos, y aún así no es criticando la posibilidad de esta ayuda, pero hay que tenerlo claro, no es un Mesías Salvador que va a venir a resolver nuestros problemas. Nuestros problemas tenemos que, en primer término, aprender y resolverlos nosotros, José Luis. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahí entra, yo diría que el sueño de nosotros los dominicanos, de cada uno de nosotros los que supongo queremos lo mejor para nuestro país, de que en algún momento dado el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la autosuficiencia en nuestros tribunales, la confianza, que es la materia prima del sistema, la materia prima de todo sistema que se precie, nos permite entender que cuando los procesos se judicializan, cuando la policía llega a una escena y hace un levantamiento, óyeme, las cosas van a seguir un camino
que esté rodeado de legalidad. Y eso es lo que en la práctica no ocurre. Por eso yo quiero insistir mucho en saber leer los mensajes que nuestros políticos nos ofrecen y exigir los mensajes que la ciudadanía tiene que colocar en la discusión. ¿Qué dicen los principales candidatos oficialistas de oposición o llamados de oposición sobre el tema esencialmente de la justicia en nuestro país? La falta de confianza, la falta de No, yo me alejo, no lo tocan, porque es un tema que por sí mismo no genera muchos titulares. Cuando se dice que alguien va a reducir la delincuencia, casi siempre se apela o al discurso de mano dura, o el tema se sobresimplifica, como por ejemplo, hablar de los salarios de la policía, que es muy importante. Yo soy el que dice, claro que es muy importante. Ahora, previo al primer aumento del salario, yo quiero la profilaxis de ese cuerpo. No, y hay que crear las condiciones. Claro. Y la reforma policial no puede ser cosmética como la última que se aprobó, que como decía Domingo Páez, acá era un pintalabio en la boca de una señora de cierta edad. No, y mira, en el tema de la reforma judicial también hay que tener muy en cuenta que lo típico en el discurso de todos los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, el 7, el 6 de enero, que es el Día del Poder Judicial, es alegar la falta de presupuesto. Pero claro que tiene que haber falta de presupuesto cuando el 75% del gasto corriente, del cual una enorme cantidad es innecesario, creado por necesidades electorales. Claro. Eso no tiene, ahí no hay ningún secreto. Y lo que se contrapone a eso, o lo que lo complementa, mejor dicho, es que la inversión en justicia no es una inversión inmediatamente capitalizable. No. Eso lo disfrutan generalmente algunas generaciones posteriores al mandatario que se tomó esa molestia. Por eso lo tiene que hacer un estadista. No un simple presidente, candidato. Tiene que hacerlo alguien que, como decía el famoso político europeo aquel, esté pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. De ahí que, y voy a citar al constitucionalista Nacer Perdomo, Nacer decía en estos días algo que yo sé que a mucha gente le parece sospechoso, pero a mí me parece realista. Las reformas constitucionales no están limitadas porque yo soy de los que cree que siempre, el día que en serio nos tomemos la idea de reconstruir y sobre todo reafirmar el plano de nación que queremos, aquí se va a tener que hacer una reforma constitucional profunda y verdadera. Pero no una, varias durante muchos años. Exacto. La Constitución de Alemania se reformó 36 veces, 36 años seguidos. Para luego. Y en algunos años se reformó 2 veces. Para luego, obviamente, dejar. No, que ahora corre sola. Exactamente. Así que en eso pienso que tenía mucha razón esa cita de Nassef. Y todos tenemos una visión, obviamente, de lo mismo. Pero nos queda claro que hay que volver, como decía un amigo mío que laboró durante un tiempo en esta emisora, que hay que volver a barajar de nuevo. Barajar y repartir de nuevo. El gobierno de la tarde.